En algún lugar del mundo, en este preciso instante, alguien está tomando su 15ª pastilla del mes para poder dormir. Otra persona desplaza su dedo por la pantalla buscando una verdad que ya no existe. Un tercero mira su teléfono esperando una notificación que le confirme que su vida tiene sentido. 3 crisis silenciosas están devorando la civilización occidental en 2026, y lo más perturbador no es que estén sucediendo ahora, sino que fueron predichas con exactitud escalofriante hace más de un siglo. 3 hombres muertos, separados por océanos de tiempo y geografía, nunca se conocieron entre sí. Uno murió loco en Weimar, otro solitario en Frankfurt, el tercero asesinado en la frontera del Danubio. Sin embargo, sus mentes atravesaron el velo del tiempo como flechas certeras, apuntando directamente al corazón podrido de nuestra época. Vieron venir el colapso del sentido, la muerte de la verdad, y la epidemia de soledad que ahora llamamos progreso. No eran profetas ni místicos. Eran filósofos que entendieron algo fundamental: la naturaleza humana no cambia, solo cambian sus disfraces. Friedrich Nietzsche advirtió que tras la muerte de Dios vendría un siglo de nihilismo. Arthur Schopenhauer explicó por qué la razón humana sirve al autoengaño, no a la verdad. Marco Aurelio enseñó que depender de la aprobación externa es la cadena más pesada que puede llevar un ser humano. Hoy, en 2026, sus palabras no son teoría antigua. Son el mapa exacto del territorio que habitamos, el diagnóstico preciso de las enfermedades que nos están matando lentamente mientras miramos la pantalla y fingimos que todo está bien. ¿Te has dado cuenta de que cada vez más gente a tu alrededor está medicándose para poder funcionar? No hablo de una gripe o un dolor de espalda. Hablo de antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir, para despertar, para soportar la existencia cotidiana. Hablo de esa sensación que te asalta a las 3 de la madrugada cuando el silencio se vuelve insoportable y te preguntas si todo esto tiene algún sentido. Vivimos en la época más próspera, segura y tecnológicamente avanzada de la historia humana, y sin embargo, algo fundamental se ha roto dentro de nosotros. Algo que ninguna aplicación, ninguna red social, ningún producto de consumo puede reparar. Permíteme mostrarte algo que nadie quiere admitir abiertamente. Estamos atravesando 3 crisis simultáneas que están destrozando el tejido mismo de lo que significa ser humano. En 2026. La primera es una crisis de sentido, una epidemia silenciosa de depresión, adicciones y suicidios que crece exponencialmente mientras todos fingimos normalidad en nuestras publicaciones de Instagram. La segunda es una crisis de verdad. Vivimos en un mundo donde los hechos objetivos han sido reemplazados por narrativas tribales, donde cada quien tiene su propia realidad y la palabra verdad se ha vuelto casi ofensiva. La tercera es una crisis de conexión, la paradoja más cruel de nuestra era. Estar hiperconectados digitalmente pero profundamente solos, rodeados de 1000 contactos pero sin una sola persona que realmente nos conozca. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Que 3 hombres muertos hace más de un siglo vieron venir cada una de estas crisis con una precisión que da escalofríos. 3 filósofos que nunca conocieron Internet, redes sociales, ni smartphones, pero que entendieron la naturaleza humana tan profundamente que sus palabras describen nuestro presente con más exactitud que cualquier analista contemporáneo. Friedrich Nietzsche predijo la crisis de sentido cuando declaró la muerte de Dios y advirtió sobre el siglo de nihilismo que vendría después. Arthur Schopenhauer explicó la crisis de verdad al demostrar que nuestra razón no busca la verdad objetiva, sino que sirve a una voluntad ciega que manipula todo para su propia supervivencia emocional. Marco Aurelio identificó la crisis de conexión hace casi 2000 años al advertir que depender de la aprobación externa es la forma más segura de convertirse en esclavo. Comencemos con la primera crisis, la que probablemente sientes cada mañana cuando te preguntas ¿para qué demonios estás haciendo todo esto? La crisis de sentido no es nueva, pero su manifestación contemporánea es única en su alcance y profundidad. Las tasas de depresión se han triplicado en los últimos 20 años. Los suicidios entre jóvenes han alcanzado niveles epidémicos. Las adicciones, ya no solo a sustancias sino a pantallas, pornografía, compras compulsivas, cualquier cosa que anestesie el vacío existencial, se han normalizado hasta el punto de ser invisibles. Vivimos en una sociedad donde la pregunta ¿por qué estoy vivo? Ha sido reemplazada por cómo consigo más likes, más dinero, más distracciones. El problema no es que la gente sea débil o patética. El problema es que hemos construido una civilización entera sobre cimientos que se han desmoronado. Nietzsche lo vio venir en el siglo XIX.
Cuando declaró que Dios ha muerto, no estaba celebrando ni lamentando, estaba diagnosticando. Entendió que la cristiandad había sido el sistema de significado central de Occidente durante 1500 años, y que su colapso inevitable dejaría un vacío existencial masivo. No predijo que la gente dejaría de ir a la iglesia, eso es trivial. Predijo que tras la muerte de Dios vendría un siglo de nihilismo pasivo, una época donde la gente ya no sabría por qué vive, qué valores seguir, qué los hace humanos más allá de ser máquinas biológicas de consumo y reproducción. Y aquí estamos, exactamente donde él dijo que estaríamos, tratando de llenar ese vacío con consumismo, entretenimiento infinito y falsas causas que duran hasta la siguiente tendencia viral. Pasemos ahora a la segunda crisis, la que hace imposible que tengamos una conversación honesta sobre cualquier tema importante. La crisis de verdad es particularmente insidiosa porque destruye la posibilidad misma del diálogo, del debate, del progreso intelectual colectivo. Vivimos en la era de las fake news, la posverdad, los hechos alternativos, las cámaras de eco donde cada tribu consume solo la información que confirma sus prejuicios. La polarización no es solo política, es epistemológica. Ya no compartimos ni siquiera los criterios básicos para determinar qué es verdadero y qué es falso. Cada quien tiene sus propios expertos, sus propios datos, su propia realidad construida a medida para no incomodar nunca sus creencias fundamentales. ¿Y quién predijo esto? Arthur Schopenhauer, el filósofo pesimista que murió en 1860, un hombre que entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana que preferimos ignorar. Schopenhauer argumentó que la razón no es una facultad objetiva que busca la verdad, sino una herramienta al servicio de la voluntad ciega, del impulso irracional de supervivencia y satisfacción que nos gobierna. Tu razón no está aquí para mostrarte la realidad como es, está aquí para construir narrativas que protejan tu ego, justifiquen tus acciones y te permitan seguir funcionando sin colapsar psicológicamente. Esto explica perfectamente el sesgo de confirmación, la disonancia cognitiva, la racionalización, todos esos mecanismos psicológicos que la ciencia moderna ha confirmado y que Schopenhauer ya había descifrado, filosóficamente hace más de 150 años. Y llegamos a la tercera crisis, la más cruel de todas porque se disfraza de conectividad. La crisis de conexión es la paradoja de nuestra época. Nunca en la historia humana habíamos estado tan conectados tecnológicamente y tan solos existencialmente. Tienes 500 amigos en Facebook, 3000 seguidores en Instagram, 100 contactos en WhatsApp, y sin embargo te sientes profundamente solo. No es solo soledad física, es algo peor, es la sensación de que nadie realmente te conoce, de que todas tus interacciones son performativas, superficiales, transaccionales. Es la atomización social llevada a su extremo lógico, donde cada individuo es una isla fortificada que interactúa con otras islas solo a través de pantallas y máscaras cuidadosamente construidas. Marco Aurelio, emperador romano del siglo II después de Cristo, ya había identificado esta enfermedad del alma. En sus Meditaciones, una de las obras más honestas y brutales de la filosofía occidental, Marco Aurelio escribió obsesivamente sobre el peligro de depender de la opinión ajena. Entendió que buscar validación externa, necesitar la aprobación de otros para sentirte valioso, es la forma más segura de convertirte en esclavo. Y aquí estamos, en 2026, con algoritmos diseñados específicamente para hacernos adictos a la validación externa, con métricas de likes y compartidos que cuantifican tu valor humano, con una cultura entera construida sobre la necesidad enfermiza de ser visto, admirado, envidiado por personas que ni siquiera conoces. Pero aquí viene la parte verdaderamente inquietante. Estas tres crisis no son problemas aislados que aparecieron de la nada en la última década. Son manifestaciones contemporáneas de tendencias que estos filósofos identificaron en sus propias épocas, solo que ahora amplificadas por la tecnología hasta volverse casi fatales para la civilización occidental. Nietzsche vio el nihilismo emergente en la Europa del siglo XIX. Schopenhauer observó el autoengaño sistemático en la sociedad burguesa alemana. Marco Aurelio lidiaba con la superficialidad y el culto a la imagen en la Roma imperial. Los escenarios cambian, las modas pasan, pero la naturaleza humana permanece constante en sus debilidades fundamentales. Y esto nos lleva a la pregunta central que va a guiar todo lo que viene después. Si estos tres hombres pudieron diagnosticar con tanta precisión los problemas que enfrentamos ahora, ¿no será que también tienen las soluciones? ¿No será que la sabiduría antigua que tanto despreciamos en nuestra arrogancia tecnológica es exactamente el mapa que necesitamos para navegar este territorio caótico?
Porque déjame decirte algo que quizás nunca te han dicho con esta claridad. Los problemas de 2026 no son nuevos. Son viejos como la humanidad misma, solo que ahora llevan ropa moderna y se comunican por Twitter. Así que aquí está la promesa de este viaje que estamos comenzando juntos. Vamos a tomar cada una de estas tres crisis, la del sentido, la de la verdad, la de la conexión, y vamos a examinarlas con las herramientas filosóficas que estos tres gigantes del pensamiento nos dejaron. No porque sean perfectos o tengan todas las respuestas, sino porque entendieron la condición humana con una profundidad que nuestra época superficial ha perdido casi por completo. Vamos a ver cómo Nietzsche ofrece un camino más allá del nihilismo a través de la transvaloración y la autolegislación. Como Schopenhauer nos enseña a navegar un mundo de mentiras mediante el escepticismo filosófico y la humildad epistémica. Como Marco Aurelio nos muestra el camino hacia la fortaleza interior en medio del caos. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Necesito que identifiques cuál de estas tres crisis te está afectando más profundamente en este momento de tu vida. ¿Es la sensación de vacío existencial, la pregunta por el sentido que te asalta cuando bajas la guardia? ¿Es la frustración de no poder confiar en nada ni en nadie? ¿De estar perdido en un mar de información contradictoria donde la verdad parece imposible? ¿O es la soledad aplastante, la paradoja de estar siempre conectado pero nunca realmente acompañado? No puedes resolver las tres simultáneamente. Así que necesitas saber dónde estás sangrando más para aplicar el torniquete filosófico correcto. Porque aquí está la verdad brutal que nadie te va a decir en un vídeo motivacional de 30 segundos. No hay atajos. No hay una pastilla mágica, ni un truco de productividad, ni una afirmación positiva que vaya a solucionar estas crisis existenciales. Lo que sí hay es filosofía aplicada, sabiduría milenaria probada en el tiempo, herramientas conceptuales que funcionan si estás dispuesto a hacer el trabajo duro de pensar, cuestionar y reconstruir tu relación contigo mismo y con el mundo. Los tres filósofos que vamos a explorar no ofrecen consuelo fácil. Ofrecen verdad incómoda y caminos difíciles hacia algo que se parece a la autenticidad, a la cordura, a una vida que valga la pena ser vivida. Así que respira profundo. Lo que viene no va a ser cómodo. Vamos a desarmar muchas de las narrativas reconfortantes que te has estado contando para sobrevivir. Vamos a mirar directamente al vacío que preferimos evitar con distracciones infinitas. Pero del otro lado de esa incomodidad hay algo que nuestra época desesperadamente necesita y casi ha olvidado. Por completo, claridad, propósito, y la posibilidad real de construir una vida que no sea simplemente una anestesia prolongada hasta la muerte. Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. Imagina por un momento que el sistema operativo de tu civilización entera se corrompe. No estoy hablando de tu computadora o tu teléfono. Hablo del código fundamental que le da sentido a cada acción, cada decisión, cada sacrificio que haces en tu vida. Durante 1500 años, Occidente tuvo ese sistema operativo, se llamaba cristianismo. No importa si eras creyente o no, tu moral, tus valores, tu sentido del bien y del mal, todo estaba construido sobre esos cimientos. Y entonces, algo se rompió. El sistema operativo colapsó, y nadie se molestó en instalar uno nuevo. Simplemente continuamos funcionando con archivos corruptos, preguntándonos por qué todo parece tan absurdo, tan vacío, tan profundamente carente de sentido. Entra en escena Friedrich Nietzsche, un filólogo alemán que se volvió filósofo y eventualmente loco, pero no antes de escribir algunas de las palabras más inquietantes y proféticas de la historia del pensamiento occidental. Nacido en 1844, hijo de un pastor luterano, Nietzsche entendió algo que sus contemporáneos ni siquiera podían ver todavía, que el edificio completo de la moralidad y el significado occidentales se estaba desmoronando, y que lo que vendría después sería un horror existencial sin precedentes. En 1882, en un libro llamado La Gaia Ciencia, Nietzsche escribió una de las frases más malinterpretadas de la filosofía: Dios ha muerto. No estaba celebrando. Estaba aterrado. ¿Sabes qué es lo más fascinante de esa declaración? Que Nietzsche no era un ateo militante tratando de destruir la religión. Era un diagnosticador cultural que veía venir una catástrofe y trataba desesperadamente de advertirnos. Cuando decía que Dios ha muerto, no se refería al Dios teológico que algunos creen y otros no. Se refería al Dios funcional, al sistema de significado que había organizado toda la vida occidental durante milenios.
Se refería a la estructura moral que hacía que tu vida tuviera un propósito más allá de comer, reproducirte y morir. Y estaba diciendo algo aún más perturbador: nosotros lo matamos. Y ahora vamos a tener que vivir con las consecuencias. Pero aquí viene la parte que nadie quiere escuchar. Nietzsche predijo exactamente lo que sucedería después de la muerte de Dios: un siglo de nihilismo. No el nihilismo activo de quien conscientemente rechaza todo significado, sino algo mucho peor: el nihilismo pasivo de quien simplemente ya no sabe por qué hace lo que hace. El nihilismo pasivo es despertar cada mañana, ir al trabajo, consumir productos, mirar pantallas, y nunca hacerte la pregunta fundamental: ¿para qué demonios estoy haciendo todo esto? Es la anestesia existencial convertida en modo de vida. Es reemplazar el significado profundo con distracciones infinitas hasta que finalmente mueres sin haber vivido realmente. ¿Te suena familiar? Porque esto es exactamente lo que vemos en 2026. Las tasas de depresión no están aumentando porque la gente sea más débil que antes. Están aumentando porque vivimos en la primera civilización de la historia humana que no tiene una respuesta colectiva a la pregunta más básica: ¿por qué vale la pena vivir? Antes, aunque fueras ateo, aunque rechazaras el cristianismo, tu moral seguía siendo cristiana. Tus nociones de bien y mal, de justicia, de dignidad humana, todo eso venía del cristianismo secularizado. Pero ahora ni siquiera eso queda. Hemos demolido el edificio antiguo sin construir uno nuevo, y nos preguntamos por qué hay tanta gente viviendo entre los escombros, medicándose para soportar la existencia. Nietzsche vio venir el consumismo como la religión de reemplazo, y vio que fracasaría estrepitosamente. En el mundo moderno, cuando pierdes el sentido trascendente, lo intentas reemplazar con cosas. Compras otro teléfono, otra prenda de ropa, otro curso online que promete transformar tu vida, otra experiencia que documentas para las redes sociales. Pero ninguna cantidad de consumo puede llenar un vacío existencial, porque el vacío no es de cosas, es de significado. Es como intentar curar el hambre comiendo aire: puedes llenarte, pero sigues muriendo de inanición. El consumismo es la anestesia perfecta porque nunca funciona del todo. Así que siempre necesitas la siguiente dosis, el siguiente producto, la siguiente distracción. Y entonces llegan las adicciones. No solo a drogas o alcohol, aunque esas también están en niveles epidémicos. Hablo de adicción a las pantallas, a la pornografía, a las series de televisión que consumes compulsivamente, a cualquier cosa que apague aunque sea temporalmente esa voz que pregunta: ¿esto es todo? ¿Realmente esto es todo lo que hay? Las adicciones modernas son estrategias de supervivencia en un mundo sin mapas morales. Son formas de no enfrentarte a la pregunta terrible que Nietzsche sabía que vendría después de la muerte de Dios: ¿ahora qué? Si no hay un propósito dado desde fuera, si no hay un significado inherente a la existencia, si eres solo un accidente cósmico destinado a desaparecer sin dejar rastro, entonces ¿por qué no simplemente anestesiarse hasta que todo termine? Los suicidios están aumentando, especialmente entre jóvenes. Y no es coincidencia. Es la lógica inevitable de una civilización nihilista. Si la vida no tiene sentido intrínseco, si eres solo materia organizada que eventualmente se desorganizará, si no hay nada trascendente, nada sagrado, nada por lo que valga la pena sufrir, entonces ¿por qué continuar cuando el sufrimiento se vuelve insoportable? No estoy justificando el suicidio, estoy mostrando la lógica nihilista en su conclusión más brutal. Nietzsche lo vio venir hace más de 100 años, y aquí estamos, exactamente donde él predijo que estaríamos. Pero Nietzsche no se quedó solo en el diagnóstico. También ofreció un pronóstico, y eventualmente, una medicina. El pronóstico era sombrío. Después de la muerte de Dios vendría un siglo de nihilismo antes de que fuera posible un renacimiento cultural. Un siglo entero de civilización vagando en la oscuridad, perdida, sufriendo, autodestruyéndose lentamente. Y si cuentas desde que escribió esas palabras en 1882 hasta ahora, estamos precisamente en ese periodo que él predijo. El siglo XX fue el siglo más sangriento de la historia humana: 2 guerras mundiales, genocidios industrializados, totalitarismos que mataron a millones. Y el siglo XXI no está siendo mucho mejor. Solo hemos cambiado la violencia externa por la violencia interna del suicidio, la adicción, la depresión masiva. ¿Pero cuál era la medicina que Nietzsche ofrecía? Aquí es donde se pone interesante y tremendamente incómodo. Nietzsche no proponía volver al cristianismo, eso era imposible.
Una vez que has visto que el emperador está desnudo, no puedes volver a creer en sus ropas invisibles. Lo que proponía era algo mucho más radical y aterrador, la transvaloración de todos los valores. Es decir, crear valores nuevos desde cero. No adoptar los valores cristianos secularizados. No buscar un sistema de significado prefabricado en otra ideología o religión, sino convertirte en el legislador de tu propio significado. Convertirte en tu propio Dios, en el sentido de que tú decides que es valioso, que vale la pena, por qué merece la pena sufrir. Esto es lo que Nietzsche llamaba el Übermensch, el superhombre. No un tipo musculoso con poderes sobrenaturales, sino el ser humano que tiene el coraje de crear su propio significado en un universo que no ofrece ninguno. El ser humano que puede mirar al abismo del nihilismo sin parpadear y decir, está bien, no hay significado dado, pero yo voy a crear el mío. Es la forma más alta de libertad y también la más aterradora, porque significa que no puedes esconderte detrás de ninguna autoridad externa, ningún libro sagrado, ninguna tradición, ninguna ideología. Eres completamente responsable de lo que haces con tu vida. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la mayoría de la gente no quiere esa libertad. Nietzsche lo sabía. Por eso escribió sobre el último hombre, esa figura patética que representa lo opuesto al Übermensch. El último hombre es quien prefiere la comodidad al significado, la seguridad a la grandeza, el entretenimiento a la verdad. El último hombre dice, hemos inventado la felicidad, y parpadea. Tiene su trabajo estable, su entretenimiento infinito, sus pequeños placeres, y se pregunta por qué diablos alguien querría sufrir por algo grande. El último hombre es el habitante perfecto de 2026, y Nietzsche lo describió con precisión escalofriante hace más de 100 años. Entonces aquí está la pregunta que no puedes evitar, ¿eres tú el último hombre? Estás viviendo una vida anestesiada, yendo de distracción en distracción, evitando las preguntas difíciles, conformándote con pequeños placeres porque la alternativa, crear tu propio significado, ¿es demasiado aterradora? Porque si es así, Nietzsche tiene malas noticias para ti, esa vida es un sufrimiento lento y prolongado que termina en la nada. No porque sea inmoral, sino porque es existencialmente insostenible. El ser humano necesita significado como necesita oxígeno, y ninguna cantidad de Netflix, compras compulsivas o likes en Instagram puede sustituirlo. Pero si estás dispuesto a hacer el trabajo difícil, si tienes el coraje de mirar al vacío y no desviar la mirada, entonces Nietzsche ofrece algo que nuestra época desesperadamente necesita, un camino más allá del nihilismo. No es un camino fácil. Requiere que renuncies a todas las narrativas reconfortantes, todos los sistemas de significado prefabricados, todas las excusas que te permiten no responsabilizarte de tu propia existencia. Requiere que te conviertas en el artista de tu propia vida, creando valores, significado, propósito desde la nada. Pero del otro lado de ese trabajo brutal hay algo que casi hemos olvidado, la posibilidad de una vida auténtica, una vida que realmente sea tuya. Así que aquí está el desafío nietzscheano para ti. Durante el próximo mes, identifica un valor que hayas heredado sin cuestionarlo, algo que simplemente asumiste que era verdadero porque todo el mundo lo dice. Puede ser el éxito definido como dinero y estatus. Puede ser la felicidad entendida como ausencia de sufrimiento. Puede ser la bondad como complacer a otros. Y luego pregúntate, ¿realmente creo en esto, o solo lo adopté porque era lo fácil? Si pudieras crear ese valor desde cero, teniendo en cuenta quién eres realmente y qué tipo de vida quieres vivir, ¿lo elegirías otra vez? Porque esa es la primera pregunta en el camino hacia la transvaloración, hacia convertirte en algo más que el último hombre parpadeando ante su pantalla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tienes todo lo que tus abuelos soñaban y aún así te sientes miserable? Tienes agua caliente con solo girar una perilla, comida entregada a tu puerta con un par de clics, entretenimiento infinito en tu bolsillo, medicinas para cada molestia, calefacción cuando hace frío, aire acondicionado cuando hace calor. Vives en el paraíso material que cualquier generación anterior habría considerado un milagro divino. Y sin embargo, te despiertas cada mañana con esa sensación de vacío en el pecho, esa pregunta susurrante que no puedes callar, ¿esto es todo? Nietzsche lo vio venir hace más de 100 años, y le puso un nombre que debería hacernos temblar, el último hombre. El último hombre no es una categoría moral, es una categoría existencial. No es el malo de la película, es algo mucho peor, es el protagonista cómodo de una vida que no vale la pena ser vivida.
Nietzsche lo describió con una crueldad quirúrgica en Así habló Zaratustra, su obra maestra escrita entre 1883 y 1885. El último hombre es quien ha optimizado su vida para el mínimo dolor y el máximo placer superficial. Ha eliminado todos los riesgos, todos los desafíos significativos, todo lo que podría hacerlo sufrir o fallar espectacularmente. Y en ese proceso, ha eliminado también todo lo que hace que la vida valga la pena, la grandeza, el riesgo, la posibilidad de crear algo que trascienda su propia comodidad. El último hombre dice, hemos inventado la felicidad. Y en esa frase está contenida toda la tragedia de nuestra época. Porque esa felicidad inventada es la felicidad del confort, de las pequeñas satisfacciones, de los placeres calculados y seguros que nunca te exigen demasiado. Es la felicidad de la serie de televisión que te hace sentir algo durante 45 minutos antes de volver al vacío. Es la felicidad del like en Instagram que te da una pequeña descarga de dopamina antes de que necesites la siguiente. Es la felicidad del fin de semana que te permite sobrevivir otra semana más de trabajo que secretamente odias. Es una felicidad tan pequeña, tan mediocre, tan profundamente insatisfactoria que necesitas mantenerla en un goteo constante para no colapsar. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador, el último hombre no sabe que es miserable. Esa es su característica definitoria. Está tan anestesiado, tan adicto a sus pequeñas comodidades, que ha perdido la capacidad de sentir el vacío existencial que lo está devorando desde dentro. Cuando alguien le habla de grandeza, de crear algo significativo, de sufrir por algo que trascienda su propia satisfacción, el último hombre parpadea confundido y pregunta, ¿por qué alguien querría hacer eso? Para él, el sufrimiento es simplemente algo que debe evitarse, no algo que pueda tener sentido o propósito. La idea misma de que podrías elegir sufrir por algo grande le resulta incomprensible, casi ofensiva. ¿Y no es esto exactamente lo que vemos en 2026? Vivimos en una cultura completamente optimizada para el confort. Tenemos productos para cada incomodidad, servicios para cada tarea desagradable, aplicaciones para evitar cada momento de aburrimiento o soledad. La industria multimillonaria del bienestar te promete que puedes tener una vida sin estrés, sin conflicto, sin sufrimiento. Los algoritmos están diseñados para mostrarte solo contenido que te haga sentir cómodo, que confirme tus creencias existentes, que nunca te desafíe realmente. Hemos construido una civilización entera dedicada a eliminar toda forma de incomodidad, y nos preguntamos por qué la gente está tan desesperadamente infeliz. Las redes sociales son el hábitat perfecto del último hombre. Piénsalo por un momento. Instagram te permite presentar una versión cuidadosamente curada de tu vida donde todo es estético, significativo, envidiable. Twitter te da la ilusión de que estás participando en conversaciones importantes sin exigirte pensar profundamente sobre nada. TikTok te ofrece entretenimiento infinito en dosis de 60 segundos diseñadas específicamente para evitar que tu mente tenga un momento de silencio. Te permite consumir conocimiento sin el esfuerzo de leer, reflexionar, digerir. Todas estas plataformas están optimizadas para darte la cantidad mínima necesaria de estimulación para mantenerte enganchado sin exigirte nunca que hagas algo difícil, incómodo o transformador. Y lo más insidioso es que estas plataformas te hacen sentir que estás haciendo algo significativo. Compartiste una publicación sobre justicia social, pusiste tu foto de perfil con los colores de la última causa trendy, escribiste un comentario indignado sobre el último escándalo. Te sientes virtuoso, comprometido, parte de algo más grande que tú mismo. Pero al mismo tiempo, tu vida real no ha cambiado nada. No has hecho ningún sacrificio real, no has corrido ningún riesgo verdadero, no has creado nada que perdure más allá del ciclo de noticias de 24 horas. Es activismo performativo, virtud señalizada, significado simulado. Es la versión del último hombre de lo que significa una vida con propósito. Pero el confort no solo destruye tu capacidad de hacer cosas grandes, destruye tu capacidad de sentir cosas profundas. Cuando eliminas todo sufrimiento, todo riesgo, toda incomodidad de tu vida, también eliminas la posibilidad de la alegría real, del amor profundo, de la satisfacción que viene de superar algo verdaderamente difícil. Porque esas emociones intensas requieren contraste. Requieren que hayas estado en el valle oscuro para apreciar la cima de la montaña. Requieren que hayas arriesgado algo real para sentir la victoria cuando funciona. El último hombre ha aplanado su experiencia emocional hasta convertirla en una línea casi plana de tibio,
Bienestar interrumpido ocasionalmente por irritaciones menores. Mira la cultura moderna del bienestar y verás el último hombre perfeccionado. Meditación para reducir el estrés, pero no para confrontar verdades incómodas sobre ti mismo. Yoga para sentirte bien, pero no para disciplinar tu mente y cuerpo hacia algo grande. Terapia para gestionar tus emociones, pero no para transformar fundamentalmente tu forma de estar en el mundo. Afirmaciones positivas para sentirte mejor contigo mismo sin cambiar nada. Todo está diseñado para hacerte más cómodo, más feliz, más ajustado a una vida mediocre. Nada está diseñado para hacerte grande, fuerte, capaz de crear algo que trascienda tu propia comodidad. Y entonces llega la adicción al confort mismo. Porque el confort, como cualquier droga, genera tolerancia. Lo que ayer te hacía sentir bien hoy es simplemente tu nuevo nivel base de expectativa. Necesitas más comodidad, más conveniencia, más optimización de cada aspecto de tu vida. La idea de hacer algo incómodo, de elegir deliberadamente el camino más difícil, se vuelve impensable. Por eso la gente paga porque alguien les entregue la comida en la puerta incluso cuando el restaurante está a 5 minutos caminando. Por eso preferimos enviar un mensaje de texto antes que tener una conversación difícil cara a cara. Por eso evitamos cualquier situación que pueda ser socialmente incómoda, intelectualmente desafiante o emocionalmente intensa. Pero aquí está la paradoja cruel que Nietzsche entendió perfectamente: el confort no solo no te hace feliz, te hace profundamente miserable. Porque el ser humano necesita desafíos, necesita obstáculos que superar, necesita sentir que está creciendo, luchando, convirtiéndose en algo más grande que lo que era ayer. Necesitas el dragón para sentirte como un héroe. Necesitas la montaña para experimentar la cumbre. Necesitas el riesgo del fracaso para que el éxito signifique algo. Y cuando eliminas todo eso en nombre del confort, no obtienes paz, obtienes estancamiento. Obtienes la sensación de estar muriendo lentamente sin haber vivido realmente. Por eso tantas personas exitosas, que tienen todo el confort material que podrían desear, están profundamente deprimidas. Alcanzaron la cima del éxito convencional, optimizaron sus vidas para el máximo confort y mínimo esfuerzo, y descubrieron que del otro lado del paraíso material hay un vacío absoluto. Porque resulta que los seres humanos no estamos diseñados para el paraíso, estamos diseñados para la lucha. Estamos construidos para enfrentar desafíos, superar obstáculos, crear significado a través del esfuerzo sostenido hacia algo difícil. Elimina eso y eliminas lo que nos hace humanos en el sentido más profundo. Entonces aquí está la pregunta que Nietzsche te está haciendo a través del tiempo: ¿estás dispuesto a renunciar al confort por algo grande? No estoy hablando de renunciar a la ducha caliente o volver a vivir en una cueva. Estoy hablando de estar dispuesto a ser incómodo, a fallar públicamente, a sufrir por algo que realmente importa. ¿Estás dispuesto a construir algo que tome años sin gratificación instantánea? ¿Estás dispuesto a tener conversaciones difíciles que podrían hacerte impopular? ¿Estás dispuesto a trabajar en ti mismo de formas que son dolorosas y humillantes? Porque si no estás dispuesto a ninguna de esas cosas, entonces eres el último hombre, y tu vida será exactamente la existencia mediocre y cómoda que él vive. Nietzsche no estaba siendo cruel cuando describió al último hombre con tanto desprecio. Estaba siendo honesto. Estaba diciendo: mira, puedes elegir la comodidad, pero entiende el precio. El precio es tu alma, tu grandeza potencial, tu capacidad de hacer algo que importe más allá de tu propia satisfacción momentánea. El precio es convertirte en un consumidor optimizado, un votante predecible, una métrica en el algoritmo de alguien más. El precio es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca realmente viviste, solo sobreviviste cómodamente hasta que dejaste de existir. Así que aquí está el desafío práctico para esta semana. Identifica una comodidad que te has permitido, algo que haces porque es fácil aunque sabes que te está debilitando. Puede ser la comida entregada a domicilio cuando podrías cocinar. Puede ser el scroll infinito cuando podrías leer algo desafiante. Puede ser evitar una conversación difícil que necesitas tener. Y renuncia a esa comodidad. No para castigarte, sino para recordarte que eres capaz de más que simplemente optimizar tu vida para el mínimo esfuerzo. Porque la alternativa al último hombre no es el superhombre perfecto que lo tiene todo resuelto. La alternativa es simplemente alguien que elige deliberadamente el desafío sobre el confort, el crecimiento sobre la estabilidad, la grandeza potencial sobre la mediocridad garantizada.
¿Alguna vez has tenido una discusión donde presentas hechos irrefutables, datos verificables, evidencia sólida, y la otra persona simplemente los ignora y continúa creyendo exactamente lo que creía antes? No es estupidez. No es ignorancia. Es algo mucho más profundo y perturbador. Es la naturaleza fundamental de la mente humana funcionando exactamente como fue diseñada. Y un filósofo pesimista alemán que murió en 1860 ya lo había descifrado completamente. Arthur Schopenhauer entendió algo que nuestra época de posverdad y fake news está demostrando con brutal claridad. Tu razón no está aquí para encontrar la verdad, está aquí para proteger tu supervivencia emocional. Y hará cualquier acrobacia mental necesaria para lograrlo. Schopenhauer nació en 1788 en Dansk, hijo de un comerciante rico, y desde joven desarrolló una visión del mundo tan oscura que haría que un funeral parezca una fiesta. Pero su pesimismo no era caprichoso. Estaba basado en una comprensión profunda de la naturaleza humana que la ciencia moderna ha confirmado una y otra vez. En su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1818 cuando tenía apenas 30 años, Schopenhauer propuso algo revolucionario y aterrador, que detrás de toda la racionalidad humana, toda nuestra lógica, todo nuestro pensamiento supuestamente objetivo, hay una fuerza ciega, irracional, insaciable que él llamó la voluntad. Y esa voluntad no tiene ningún interés en la verdad. Solo le interesa sobrevivir, desear, perpetuarse. Aquí está la idea central que necesitas entender. Para Schopenhauer, el mundo se divide en dos aspectos fundamentales. Por un lado está el mundo como representación, todo lo que percibes y piensas sobre la realidad, tu modelo mental de cómo funcionan las cosas. Por otro lado está el mundo como voluntad, la fuerza ciega e irracional que impulsa toda la vida, desde la bacteria hasta el ser humano. Y aquí viene lo perturbador, tu representación del mundo, todo lo que crees saber, todo lo que consideras verdadero, no es una fotografía objetiva de la realidad. Es una construcción interesada, manipulada, distorsionada por tu voluntad para servir a sus propósitos de supervivencia y satisfacción. En otras palabras, tu cerebro no es un científico objetivo buscando la verdad. Es un abogado defensor brillante cuyo único trabajo es proteger a su cliente, y el cliente eres tú, o más específicamente, tu voluntad de sobrevivir y prosperar. Cada vez que te encuentras con información que amenaza tu identidad, tus creencias fundamentales, tu sentido de quién eres, tu cerebro no analiza esa información objetivamente. La ataca, la distorsiona, la descarta. Encuentra formas ingeniosas de explicarla para que no tengas que cambiar nada. Esto no es un defecto del pensamiento humano, es su característica central. La razón evolucionó para ayudarte a sobrevivir, no para mostrarte la verdad. ¿Y no explica esto perfectamente la era de la posverdad en la que vivimos? Piensa en cualquier tema polarizado, política, vacunas, cambio climático, economía, cualquier cosa. Tienes dos grupos mirando exactamente los mismos datos y llegando a conclusiones diametralmente opuestas. No es que un grupo sea inteligente y el otro estúpido. No es que un grupo tenga acceso a información que el otro no tiene. Es que cada grupo está filtrando la información a través de su voluntad, a través de sus necesidades emocionales, su identidad tribal, su necesidad de sentirse correcto, seguro, parte del grupo bueno. La verdad objetiva se vuelve completamente irrelevante cuando choca contra la voluntad de creer. Schopenhauer predijo el sesgo de confirmación más de 100 años antes de que la psicología lo nombrara formalmente. El sesgo de confirmación es la tendencia humana universal a buscar, interpretar y recordar información que confirma lo que ya crees, mientras ignoras, minimizas o distorsionas información que contradice tus creencias. No es algo que algunas personas hacen, es algo que todos hacemos todo el tiempo. Tu voluntad, esa fuerza ciega que Schopenhauer identificó, está constantemente escaneando el ambiente en busca de evidencia que te haga sentir correcto y seguro. Cuando encuentra información que amenaza tus creencias, activa alarmas, genera incomodidad, te impulsa a rechazarla antes de que puedas procesarla racionalmente. Las redes sociales han convertido esto en una máquina perfectamente optimizada de autoengaño masivo. Los algoritmos aprenden rápidamente qué tipo de contenido te hace sentir bien, que confirma tus creencias existentes, que te mantiene enganchado. Y luego te dan más y más de eso. No te muestran la realidad, te muestran una representación de la realidad cuidadosamente curada para mantener tu voluntad satisfecha. Si eres de izquierda, tu feed te mostrará constantemente por qué la derecha es malvada, estúpida, peligrosa.
Si eres de derecha, verás evidencia interminable de que la izquierda está destruyendo la civilización. Ambos grupos están absolutamente convencidos de que tienen la verdad, cuando en realidad ambos están viviendo en cámaras de eco diseñadas por algoritmos que entienden la voluntad schopenhaueriana mejor que los propios usuarios. Y luego está la disonancia cognitiva, otro concepto que Schopenhauer anticipó brillantemente. La disonancia cognitiva es esa incomodidad mental que sientes cuando tienes dos creencias contradictorias, o cuando tu comportamiento contradice tus valores declarados. Según la teoría moderna, los humanos harán casi cualquier cosa para resolver esa incomodidad. Pero raramente lo hacen cambiando la creencia problemática o admitiendo su hipocresía. En cambio, racionalizan, crean narrativas elaboradas que explican por qué en realidad no hay contradicción. Schopenhauer lo habría explicado así: tu voluntad encuentra intolerable la incomodidad de la contradicción. Entonces ordena a tu razón que construya una historia que elimine esa incomodidad, sin importar cuán absurda o ilógica sea esa historia. Mira la política moderna y verás esto operando a escala masiva. La gente que gritaba sobre la importancia de la integridad moral cuando el otro partido estaba en el poder, repentinamente encuentra formas de justificar los mismos comportamientos cuando es su tribu la que los comete. Los que exigían transparencia total se vuelven expertos en explicar por qué cierta opacidad es realmente necesaria cuando beneficia a su lado. No es hipocresía consciente en la mayoría de los casos. Es la voluntad manipulando la razón para eliminar la disonancia, para mantener la coherencia de la narrativa tribal que te da identidad y pertenencia. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador: si Schopenhauer tiene razón, entonces la verdad objetiva es fundamentalmente inaccesible para la mente humana. Porque nunca puedes salir completamente de tu propia voluntad. Nunca puedes observar la realidad sin el filtro de tus necesidades, miedos, deseos, identidad tribal. Estás permanentemente atrapado en tu representación del mundo, y esa representación siempre está siendo manipulada por fuerzas irracionales que operan bajo el nivel de tu consciencia. Cada vez que crees que finalmente has visto la verdad objetiva, lo más probable es que simplemente hayas construido una representación particularmente convincente que satisface especialmente bien a tu voluntad. ¿Entonces qué hacemos con esto? ¿Simplemente nos rendimos y aceptamos que la verdad es imposible? Schopenhauer no era tan nihilista. Reconoció que aunque no podemos escapar completamente de nuestra voluntad, podemos volvernos conscientes de su operación. Podemos aprender a detectar cuando nuestra razón está siendo manipulada, cuando estamos racionalizando en lugar de razonando, cuando estamos defendiendo una posición porque necesitamos creer en ella emocionalmente en lugar de porque la evidencia la soporta. Este tipo de conciencia no elimina el problema, pero al menos te permite ver las cuerdas que te manipulan. La ciencia moderna ha validado completamente la intuición de Schopenhauer. Los estudios sobre razonamiento motivado muestran que cuando la gente es confrontada con evidencia que amenaza sus creencias fundamentales, las partes del cerebro asociadas con la amenaza y el dolor se activan. Literalmente experimentas la verdad inconveniente como una forma de dolor. Y luego las partes del cerebro asociadas con el razonamiento trabajan para construir argumentos que eliminen ese dolor, que te permitan rechazar la evidencia amenazante. Todo esto sucede en milisegundos, mucho antes de que tu conciencia tenga alguna opinión al respecto. Tu voluntad, operando a través de mecanismos neurológicos, ya ha decidido que vas a creer antes de que tu yo consciente entre en la conversación. Entonces vivimos en 2026 con cerebros diseñados para el autoengaño, armados con tecnología que amplifica ese autoengaño exponencialmente, en una cultura que ha abandonado incluso la pretensión de que la verdad objetiva importa. Las fake news no son el problema, son un síntoma. El problema es que los seres humanos somos máquinas de producir fake news para nosotros mismos, constantemente, inevitablemente, cada vez que nuestra voluntad se siente amenazada por la realidad. Y la tecnología moderna simplemente ha hecho visible lo que siempre fue cierto, que la verdad es mucho menos importante para la mayoría de la gente que sentirse correcta, segura, superior. Pero reconocer esto no significa rendirse a la posverdad. Significa algo más difícil, significa cultivar lo que Schopenhauer llamaría negación de la voluntad, la capacidad de suspender temporalmente tus necesidades emocionales para ver algo como realmente es. Significa practicar lo que la filosofía moderna llama humildad epistémica, reconocer que probablemente estás equivocado sobre muchas cosas importantes y que tu certeza subjetiva no se correlaciona con la verdad objetiva. Significa preguntarte constantemente, ¿qué necesito que sea verdad para proteger mi identidad?
¿Y qué evidencia estoy ignorando porque amenaza esas necesidades? Así que aquí está el ejercicio schopenhaueriano para este mes. Identifica una creencia que sostienes con total certeza, algo sobre lo que estás absolutamente convencido. Puede ser política, puede ser sobre salud, sobre economía, sobre naturaleza humana. Y luego pregúntate honestamente, ¿qué perdería si esta creencia resultara ser falsa? ¿Qué parte de mi identidad se vería amenazada? ¿A qué tribu dejaría de pertenecer? ¿Qué incomodidad emocional tendría que enfrentar? Porque esas respuestas te mostrarán exactamente cómo tu voluntad está manipulando tu razón. Y ese es el primer paso hacia algo que se parece más a la verdad que a la racionalización. ¿Cuántas veces hoy has revisado tu teléfono para ver si alguien respondió tu mensaje, le dio like a tu publicación? ¿Comentó algo sobre ti? ¿Cuántas decisiones tomaste esta semana basándote en qué pensarán los demás en lugar de qué es realmente correcto para ti? ¿Cuánto de tu energía mental se consume en administrar tu imagen, en asegurarte de que otros te vean de cierta manera, en obtener aprobación, evitar crítica, acumular validación externa? Si eres honesto, la respuesta probablemente es, demasiado. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Un emperador romano que murió hace casi 2000 años ya había identificado esta enfermedad del alma como la fuente principal del sufrimiento humano, y tenía una solución que nuestra época ha olvidado completamente. Marco Aurelio Antonino, emperador de Roma desde el año 161 hasta 180 después de Cristo, gobernó el imperio más poderoso del mundo conocido. Tenía riqueza incalculable, poder absoluto, ejércitos que lo obedecían, súbditos que lo adoraban. Podría haber vivido una vida de indulgencia infinita, rodeado de aduladores que le decían exactamente lo que quería escuchar. En cambio, cada noche, después de lidiar con guerras, plagas, traiciones y la administración de un imperio en declive, se sentaba a escribir notas para sí mismo. Esas notas nunca fueron destinadas a publicación, eran ejercicios privados de disciplina mental, recordatorios de cómo mantener la cordura en medio del caos. Hoy las conocemos como las meditaciones, y son uno de los documentos más brutalmente honestos sobre la condición humana jamás escritos. Y un tema obsesiona esas páginas más que cualquier otro, el peligro mortal de depender de la opinión ajena. Marco Aurelio escribe una y otra vez, de diferentes formas, la misma verdad fundamental. Si tu paz mental depende de lo que otros piensan de ti, eres un esclavo. No importa cuánto poder tengas, cuánta riqueza acumules, cuánto éxito logres. Si necesitas la aprobación externa para sentirte valioso, estás encadenado a las opiniones de gente que probablemente ni siquiera te conoce realmente, que está demasiado preocupada por sus propios problemas para pensar mucho en ti, que cambiará de opinión según les convenga. Estás construyendo tu sentido de identidad sobre arena movediza. Aquí está una de las líneas más devastadoras que escribió, que considere que la opinión ajena no es nada para él. ¿Puedes imaginar eso? El hombre más poderoso del mundo, alguien cuya opinión podía decidir si vivías o morías, escribiéndose a sí mismo que las opiniones de otros no deberían significar nada. No estaba siendo arrogante o indiferente. Estaba siendo libre. Entendió algo que nuestra cultura adicta a las redes sociales ha olvidado, que la necesidad de aprobación externa es una prisión más efectiva que cualquier jaula física. Porque donde sea que vayas, llevas esa prisión contigo, esas cadenas invisibles que te obligan a actuar, hablar, pensar según lo que otros aprobarán. ¿Y no es esto exactamente la crisis de conexión que estamos viviendo en 2026? Tenemos más formas de conectarnos que nunca en la historia humana. Puedes alcanzar instantáneamente a miles de personas con un post, puedes videoconferenciarte con alguien al otro lado del planeta, puedes mantener contacto con 500 amigos simultáneamente. Y sin embargo, las tasas de soledad reportadas son más altas que nunca. La gente se siente profundamente desconectada, aislada, incomprendida. La paradoja no es accidental. Es la consecuencia lógica de confundir conexión con validación, de reducir las relaciones humanas a métricas cuantificables de aprobación. Las redes sociales han industrializado y gamificado la esclavitud a la opinión ajena que Marco Aurelio advirtió. Instagram te muestra exactamente cuánta aprobación recibiste, 522 likes, 93 comentarios, 8000 visualizaciones. Facebook te dice cuántos amigos tienes, como si la amistad fuera una cantidad en lugar de una cualidad. Twitter te da followers, retweets, un número que cuantifica tu influencia y por extensión tu valor.
LinkedIn te muestra tu ranking profesional, quién vio tu perfil, cuántas conexiones tienes. Toda la arquitectura de estas plataformas está diseñada para hacerte adicto a la métrica de aprobación externa, y funciona brutalmente bien. Los estudios muestran que recibir un like activa los mismos circuitos de recompensa en el cerebro que las drogas adictivas. Tu cerebro libera dopamina, te sientes bien por un momento, y luego necesitas la siguiente dosis. Así que publicas otra foto, escribes otro post, compartes otra opinión. Siempre calibrando para maximizar la aprobación. No estás compartiendo tu vida auténtica. Estás curando una versión performativa de ti mismo diseñada para obtener la respuesta emocional correcta. Cada decisión sobre qué publicar está mediada por la pregunta: ¿esto me hará ver bien? ¿Esto generará likes? ¿Esto aumentará mi validación? Marco Aurelio lo habría reconocido inmediatamente como esclavitud voluntaria. Pero la adicción a la validación externa no es solo un problema de redes sociales. Ha infectado cada aspecto de cómo vivimos. Elegimos carreras basándonos en que impresionará a otros en lugar de que nos llena genuinamente. Compramos casas, autos, ropa no porque los necesitemos sino porque envían señales de estatus. Mantenemos relaciones que nos drenan porque ¿qué pensarán si estamos solos? Evitamos perseguir nuestros verdaderos intereses porque ¿qué dirá la gente si fallo, si me veo ridículo, si no encajo? Cada decisión significativa está contaminada por esta pregunta invisible: ¿esto me hará ver bien ante los ojos de otros? Y la ironía cruel es que la gente cuya opinión tanto nos importa probablemente no está pensando en nosotros en absoluto. Están demasiado ocupados preocupándose por qué pensamos nosotros de ellos. Es un sistema de vigilancia mutua donde todos son prisioneros y guardias simultáneamente. Marco Aurelio lo entendió perfectamente: la gente que te juzga tiene sus propias inseguridades, miedos, necesidades de validación. Sus opiniones dicen mucho más sobre ellos que sobre ti. Sin embargo, entregamos nuestro sentido de valor, nuestra paz mental, nuestra capacidad de tomar decisiones auténticas, a las opiniones cambiantes de gente que está tan perdida como nosotros. Marco Aurelio también identificó algo más: que la dependencia de aprobación externa te convierte en un camaleón moral. Si tu valor depende de lo que otros piensan, entonces tus principios tienen que ser flexibles, ajustables según la audiencia. Con este grupo de amigos, expresas estas opiniones. Con ese grupo, enfatizas otras partes de tu personalidad. En el trabajo, te pones una máscara. En las redes sociales, otra diferente. Con tu familia, otra más. Y eventualmente pierdes contacto con quien realmente eres debajo de todas esas máscaras. Pierdes tu centro, tu núcleo auténtico, porque has estado performando durante tanto tiempo que ya no sabes qué es actuación y qué es real. La soledad epidémica de 2026 tiene su raíz aquí. No es que la gente esté físicamente sola, es que están existencialmente solas. Están rodeadas de gente pero nadie los conoce realmente porque no están mostrando quiénes son realmente. Están mostrando versiones cuidadosamente editadas, máscaras diseñadas para obtener aprobación. Y cuando obtienes aprobación por una máscara, esa aprobación no te nutre. De hecho, te hace sentir más solo porque sabes que no es realmente a ti a quien están aprobando. Es a la performance, a la ilusión, a la versión optimizada y filtrada que presentas para consumo público. Pero Marco Aurelio no solo diagnosticó el problema, ofreció una solución radical: construir lo que los estoicos llamaban la ciudadela interior. Una fortaleza mental tan sólida, tan independiente de circunstancias externas, que nada de lo que suceda fuera puede perturbarte fundamentalmente. No es ser indiferente o frío. Es ubicar tu sentido de valor, tu paz, tu criterio de éxito, completamente dentro de ti mismo en lugar de en las opiniones cambiantes de otros. Es preguntarte no qué pensarán otros sino si esto es consistente con mis principios, si esto me hace una mejor persona, si puedo acostarme esta noche sabiendo que actué con integridad. Esta ciudadela interior se construye mediante práctica constante. Marco Aurelio lo hacía cada noche con sus meditaciones, recordándose a sí mismo que estaba bajo su control y que no. Las opiniones de otros, no bajo tu control. Tu carácter, tus intenciones, tu esfuerzo, completamente bajo tu control. Por lo tanto, las opiniones de otros no deberían afectar tu paz mental más que el clima o el tráfico. Son variables externas sobre las que no tienes poder real. Desperdiciar energía preocupándote por ellas es tan absurdo como preocuparte porque el sol salió hoy o porque llueve.
Pero esto requiere algo que nuestra cultura ha perdido casi completamente: la capacidad de estar solo sin sentirte solo. La capacidad de disfrutar tu propia compañía, de tener conversaciones ricas contigo mismo, de no necesitar estimulación o validación externa constante. Marco Aurelio pasaba horas solo con sus pensamientos, sin pantallas, sin distracciones, solo él y su mente. Y esa soledad productiva le permitió desarrollar una fortaleza interior que ninguna cantidad de likes o seguidores puede proporcionar. En contraste, la persona moderna huye de la soledad como de una plaga, llena cada momento de silencio con scroll, con música, con ruido, porque estar a solas consigo misma le muestra el vacío interior. Aquí está la propuesta estoica para la crisis de conexión. Deja de buscar conexión en la aprobación superficial de multitudes y construye relaciones profundas con unos pocos. Marco Aurelio habría apreciado el concepto epicúreo de amistad filosófica. Relaciones basadas en conocimiento mutuo real, en conversaciones honestas sobre lo que importa, en apoyo que no depende de que mantengas una imagen. 3 amigos que realmente te conocen valen más que 3000 seguidores que solo conocen tu marca. Una conversación profunda sobre tus miedos y aspiraciones reales vale más que 1000 likes en una foto, cuidadosamente curada. Así que aquí está el desafío estoico para febrero. Pasa un día entero sin revisar ninguna métrica de aprobación externa. 0 redes sociales, 0 checking de likes, 0 preocupación por qué piensa alguien más. Toma una decisión, aunque sea pequeña, basándote únicamente en si es consistente con tus valores, no en si te hará ver bien. Y nota la incomodidad que surge. Esa incomodidad es la adicción a la validación externa gritando por su dosis. Quédate con la incomodidad. Del otro lado hay algo que nuestra época casi ha olvidado: la libertad de ser quien realmente eres, sin audiencia, sin performance, sin cadenas invisibles. Imagina que construyes una fortaleza. No de piedra ni madera, sino de principios, claridad mental y autodisciplina. Una ciudadela tan sólida que las tormentas emocionales del mundo exterior no pueden penetrarla. Tan bien abastecida que no necesitas salir desesperadamente en busca de validación cada vez que te sientes inseguro. Esto no es una metáfora New Age ni un ejercicio de visualización vacío. Es la tecnología psicológica más poderosa jamás desarrollada para navegar un mundo caótico e incierto. Y fue perfeccionada hace 2000 años por filósofos que enfrentaban problemas sorprendentemente similares a los nuestros. Los estoicos no te piden que te vuelvas frío, distante o indiferente. Te piden que construyas una base interna tan sólida que puedas conectarte con otros desde la fuerza en lugar del miedo, desde la plenitud en lugar de la necesidad. Marco Aurelio usaba una imagen poderosa en sus meditaciones: la mente es como una ciudadela interior. Las murallas son tus principios, tus valores no negociables, tu comprensión clara de que está bajo tu control y que no. Las reservas son tus prácticas mentales, los ejercicios que mantienes tu fortaleza operativa incluso cuando el mundo exterior se desmorona. Y el propósito de esta ciudadela no es aislarte del mundo, sino darte un lugar seguro al cual retirarte cuando necesites recordar quién eres, qué importa realmente, por qué estás haciendo lo que haces. Es tu ancla en medio de la tormenta, tu punto de referencia cuando todo lo demás es caos y confusión. Pero aquí está lo crucial: esta fortaleza se construye mediante práctica diaria, no mediante insight único. Marco Aurelio no tuvo una epifanía mística que lo hizo estoico. Practicaba ejercicios mentales específicos cada día, sin excepción, durante décadas. Uno de los más poderosos era lo que los estoicos llamaban la dicotomía del control: dividir rigurosamente todo lo que te preocupa en 2 categorías. Primero, cosas que están completamente bajo tu control: tus juicios, tus intenciones, tus esfuerzos, tu carácter. Segundo, cosas que no están bajo tu control: las opiniones de otros, los resultados externos, el pasado, el futuro incierto, la salud, la muerte. Y luego, actuar con esta distinción firmemente en mente. ¿Puedes ver cómo esto resuelve directamente la crisis de conexión? La mayoría de tu ansiedad sobre relaciones viene de preocuparte por cosas fuera de tu control. Te preocupas por si te aman, si te aprueban, si te recuerdan, si hablan bien de ti cuando no estás. Todo eso está fuera de tu control. Lo único bajo tu control es cómo te presentas en la relación, con honestidad o con máscaras, con generosidad o con manipulación, con presencia genuina o con distracción performativa. Cuando dejas de intentar controlar la respuesta del otro y te enfocas solo en ser la mejor versión de ti mismo en la interacción, algo cambia fundamentalmente.
Te liberas de la necesidad neurótica de gestionar impresiones. Otro ejercicio estoico fundamental es la premeditatio malorum, la premeditación de males futuros. Suena morboso, pero es brutalmente efectivo. Marco Aurelio se recordaba cada mañana: hoy encontraré gente desagradable, malagradecida, arrogante, deshonesta. Y en lugar de sorprenderse o indignarse cuando eso sucedía, estaba preparado. Había ensayado mentalmente cómo responder con ecuanimidad en lugar de reactividad. Aplicado a las relaciones modernas, esto significa: esa persona podría traicionarte, podría abandonarte, podría no corresponderte. Y está bien. Has considerado la posibilidad, has aceptado que está fuera de tu control. Así que cuando sucede no te destruye porque ya habías integrado esa realidad. Pero aquí necesito ser absolutamente claro sobre algo que se malinterpreta constantemente. Construir una fortaleza interior no significa volverse cínico, cerrado o emocionalmente indisponible. No significa decir: esta gente no me importa, así que no me molesto en conectar. Eso no es estoicismo, es nihilismo emocional disfrazado de filosofía. Los estoicos valoraban profundamente las relaciones, especialmente las amistades filosóficas. Marco Aurelio escribió con gratitud sobre las personas que lo influyeron positivamente. La diferencia está en la calidad del vínculo: conectaban desde la fortaleza, no desde la necesidad desesperada. Podían amar profundamente sin estar esclavizados emocionalmente. La diferencia entre soledad productiva y soledad destructiva está precisamente aquí. La soledad destructiva es huir de ti mismo, evitar conexiones porque tienes miedo del rechazo, aislarse porque el mundo te ha herido y decides que es más seguro no intentarlo. Esa soledad es una prisión construida por el miedo. La soledad productiva, en cambio, es elegir tiempo contigo mismo para hacer el trabajo de construir esa ciudadela interior. Es soledad con propósito, reflexión, examen de conciencia, recalibración de valores, fortalecimiento de tu capacidad de estar bien sin validación externa constante. Es la diferencia entre estar solo porque tienes miedo de estar con otros versus estar solo porque estás haciendo el trabajo que te permitirá estar con otros de forma más auténtica. Marco Aurelio pasaba horas en lo que llamaríamos ahora meditación filosófica. No la meditación mindfulness moderna de vaciar la mente, sino un examen activo y riguroso. Actué hoy según mis principios, en qué fallé, qué puedo mejorar mañana, qué es realmente importante versus qué es distracción. Este tipo de soledad productiva te da claridad sobre quién eres y qué quieres. Y esa claridad es absolutamente necesaria para conexiones auténticas. Porque si no sabes quién eres cuando estás solo, terminarás siendo quien otros necesiten que seas cuando estás con ellos. Eso no es conexión, es codependencia. Los estoicos también entendieron algo que nuestra cultura ha olvidado: que la calidad de tus relaciones importa infinitamente más que la cantidad. Marco Aurelio no intentaba ser amigo de todos en Roma, a pesar de tener el poder para serlo. Buscaba y valoraba profundamente a unos pocos con quienes podía tener conversaciones filosóficas reales, que lo desafiaban a ser mejor, que compartían su compromiso con la virtud y el examen constante. Prefería una cena con Epicteto, el esclavo convertido en filósofo, que 1000 banquetes con senadores aduladores que solo querían su favor. Contrasta eso con la cultura moderna de coleccionar contactos como si fueran trofeos. 500 amigos en Facebook, 3000 seguidores en Instagram, pero cuando realmente necesitas a alguien con quien tener una conversación honesta sobre tus miedos más profundos, no hay nadie disponible. O peor, tienes gente disponible pero no puedes mostrarles tu vulnerabilidad real porque la relación está construida sobre una imagen cuidadosamente curada que no puedes romper sin que todo se desmorone. Los estoicos te dirían: busca 3 amigos que realmente te conozcan en lugar de 300 que conocen tu marca. Invierte en profundidad, no en alcance. Y aquí está la parte realmente poderosa: cuando construyes esa fortaleza interior, cuando desarrollas independencia emocional genuina, te vuelves mejor en las relaciones, no peor. Porque ya no estás en ellas desde la necesidad. No necesitas que tu pareja te complete porque ya estás completo. No necesitas que tus amigos te validen constantemente porque tu valor viene de dentro. No necesitas que tu familia te apruebe porque has construido tus propios criterios de éxito. Y paradójicamente, esa independencia te permite amar más libremente, más generosamente, más profundamente, porque no estás aferrado con el miedo constante de que si pierdes esta relación pierdes tu sentido de identidad.
Los estoicos también practicaban algo revolucionario para su época y la nuestra, el cosmopolitismo. Marco Aurelio se consideraba ciudadano del mundo, no solo de Roma. Veía a todos los seres humanos como parte de una familia cósmica conectada por la razón compartida. Esto no era sentimentalismo barato, era reconocimiento de nuestra humanidad común. Y esto contrasta brutalmente con el tribalismo moderno donde dividimos el mundo en nosotros versus ellos, donde solo nos conectamos profundamente con quienes son exactamente como nosotros. El estoico puede conectar con cualquiera porque reconoce la chispa de razón y dignidad en todo ser humano, sin importar su tribu, ideología o estatus. Pero seamos honestos sobre lo difícil que es esto en 2026. La tecnología y los algoritmos están diseñados específicamente para fomentar tribalismo, no cosmopolitismo. Te muestran constantemente cómo tu tribu es superior, cómo el otro lado es estúpido o malvado, cómo debes desconectarte de cualquiera que no comparta tus valores exactos. La polarización no es un accidente, es el modelo de negocio. El engagement viene del ultraje, y el ultraje requiere enemigos claros. Practicar cosmopolitismo estoico en este ambiente es nadar contra una corriente algorítmica diseñada para separarnos. Entonces aquí está la propuesta estoica completa para resolver la crisis de conexión. Primero, construye tu fortaleza interior mediante práctica diaria, distingue lo que controlas de lo que no. Practica soledad productiva, examina tus principios y acciones regularmente. Segundo, deja de buscar validación en la aprobación de multitudes y construye relaciones profundas con unos pocos, basadas en conocimiento mutuo real. Tercero, conecta desde la plenitud en lugar de la necesidad, desde la fortaleza en lugar del miedo. Cuarto, practica cosmopolitismo, reconoce la humanidad común incluso en quienes son muy diferentes a ti. Así que aquí está el ejercicio práctico para esta semana. Cada noche antes de dormir, escribe respuestas breves a 3 preguntas: ¿qué hice bien hoy en mis relaciones? ¿En qué fallé o podría mejorar? ¿Estuve conectando desde la fortaleza o desde la necesidad? No compartas esto con nadie, no es para redes sociales. Es tu trabajo de construcción de la ciudadela interior. Y luego, identifica una relación en tu vida que sea cantidad sobre calidad, alcance sobre profundidad, performance sobre autenticidad. Y empieza el proceso, aunque sea incómodo, de convertirla en algo real o dejarla ir. Porque la vida es demasiado corta para conexiones que no conectan. Hemos recorrido un territorio oscuro juntos. Hemos mirado directamente al vacío existencial del nihilismo moderno, al autoengaño sistemático que contamina cada intento de conocer la verdad, y a la soledad epidémica disfrazada de hiperconectividad. Hemos visto cómo 3 filósofos separados por siglos y geografías diagnosticaron con precisión quirúrgica las enfermedades específicas que están destruyendo nuestra cordura en 2026. Pero el diagnóstico sin tratamiento es solo desesperación intelectualizada. Así que ahora viene la parte que realmente importa: ¿qué diablos haces con todo esto? ¿Cómo tomas estas ideas antiguas y las conviertes en tecnología práctica para navegar el caos contemporáneo, sin perder tu mente en el proceso? Aquí está la verdad que necesitas escuchar: no puedes resolver las 3 crisis simultáneamente. Si intentas combatir el nihilismo, la posverdad y la soledad todo al mismo tiempo, te vas a abrumar, paralizar, y terminar haciendo exactamente nada. Necesitas empezar con la crisis que te está sangrando más profundamente en este momento específico de tu vida. Y para saber cuál es, necesitas hacer algo que nuestra cultura de distracción constante hace casi imposible. Necesitas detenerte, apagar el ruido, y hacerte preguntas honestas sobre tu sufrimiento. No el sufrimiento performativo que publicas en redes sociales, el sufrimiento real que sientes a las 3 de la madrugada cuando no puedes dormir. Entonces hagamos esto ahora. Piensa en la última semana de tu vida y pregúntate honestamente: ¿cuál de estas 3 experiencias ha sido más intensa y persistente? Primera posibilidad, esa sensación de vacío existencial, de que nada de lo que haces realmente importa, de que estás yendo por movimientos sin propósito real, anestesiándote con trabajo, entretenimiento, consumo, cualquier cosa que evite la pregunta ¿para qué estoy haciendo todo esto? Si esto describe tu experiencia dominante, tu crisis principal es la crisis de sentido, y tu medicina filosófica es Nietzsche. Segunda posibilidad, esa frustración constante con la imposibilidad de saber qué es verdad, de sentirte perdido en un mar de información contradictoria, de no poder confiar en nada ni en nadie, de ver cómo cada conversación se convierte en guerra tribal donde la verdad es irrelevante.
Si esto es lo que más te afecta, tu crisis es la crisis de verdad, y tu medicina es Schopenhauer. Tercera posibilidad, esa soledad aplastante a pesar de estar constantemente conectado. Esa dependencia enfermiza de validación externa, ese miedo constante a qué pensarán los demás. Esa sensación de que nadie realmente te conoce. Si esto resuena más fuerte, tu crisis es la crisis de conexión, y tu medicina es Marco Aurelio. ¿Ya identificaste cuál es tu crisis principal? Bien. Ahora vamos a darte un plan de acción específico para cada una. Si tu crisis es la de sentido, si el nihilismo es lo que te está matando lentamente, aquí está tu trabajo nietzscheano. Durante los próximos 30 días, vas a practicar la autolegislación. El proceso de crear conscientemente tus propios valores en lugar de heredarlos pasivamente. Empieza identificando 3 valores que actualmente guían tu vida pero que nunca cuestionaste realmente. Puede ser el éxito definido como acumulación de dinero y estatus. Puede ser la felicidad entendida como ausencia de dolor o incomodidad. Puede ser la bondad como complacer constantemente a otros a expensas de ti mismo. Escribe esos 3 valores y luego pregúntate con brutalidad socrática, ¿realmente creo en esto? ¿O solo lo adopté porque era lo que se esperaba de mí? Y luego viene la parte difícil, si descubres que alguno de esos valores no es genuinamente tuyo. Necesitas transvalorar, necesitas crear conscientemente un valor alternativo que sea auténtico. Por ejemplo, si descubres que tu definición de éxito viene de expectativas familiares o sociales pero no resuena con quién realmente eres, entonces define conscientemente qué significaría éxito para ti si pudieras elegir libremente. No estoy diciendo que esto sea fácil o rápido. Estoy diciendo que es el único camino más allá del nihilismo, convertirte en el legislador de tu propia vida. Y requiere coraje, porque significa renunciar a la comodidad de seguir mapas prefabricados. Significa aceptar la responsabilidad total de lo que haces con tu existencia. Si tu crisis principal es la de verdad, si estás ahogándote en posverdad y no sabes en qué creer, aquí está tu trabajo schopenhaueriano. Durante los próximos 30 días, vas a practicar lo que llamo escepticismo filosófico aplicado y humildad epistémica radical. Esto no significa volverse cínico y decir nada es verdad, todo es opinión. Significa reconocer honestamente las limitaciones de tu capacidad de conocer y los sesgos que contaminar cada juicio que haces. Empieza llevando un diario de certezas, cada día. Escribe 3 cosas sobre las que estabas absolutamente seguro hoy. Pueden ser opiniones políticas, juicios sobre personas, creencias sobre cómo funciona el mundo. Y luego, para cada una, pregúntate, ¿qué evidencia tengo realmente? ¿Qué necesito emocionalmente que sea verdad? ¿Qué estoy ignorando que contradice esto? El objetivo no es paralizarte con duda infinita. El objetivo es calibrar tu certeza con la evidencia real que tienes. Schopenhauer te diría que la mayoría de tus certezas son racionalizaciones de tu voluntad, construcciones para proteger tu ego y tu identidad tribal. Cuando empiezas a ver esas construcciones por lo que son, algo cambia. Te vuelves menos dogmático, más capaz de cambiar de opinión cuando aparece nueva evidencia, más humilde sobre los límites de tu conocimiento. Y paradójicamente, esa humildad te acerca más a la verdad que la certeza arrogante de quien nunca cuestiona sus propias creencias. También, busca activamente información que contradiga tus posiciones. Si eres de izquierda, lee los argumentos más fuertes de la derecha. Si eres de derecha, entiende genuinamente las posiciones progresistas. No para adoptar esas posiciones necesariamente, sino para ver si tus propias creencias sobreviven al contacto con sus mejores críticas. Si tu crisis principal es la de conexión, si la soledad y la dependencia de validación externa te están destruyendo, aquí está tu trabajo estoico. Durante los próximos 30 días, vas a construir tu ciudadela interior mediante 3 prácticas diarias no negociables. Primera práctica, cada mañana, antes de revisar tu teléfono, dedica 5 minutos a la dicotomía del control. Escribe brevemente, ¿qué está bajo mi control hoy y qué no lo está? Las opiniones de otros, los resultados externos, cómo responderá la gente, no bajo tu control. Tu esfuerzo, tu intención, tu integridad, cómo eliges responder, completamente bajo tu control. Y luego, a lo largo del día, cada vez que sientas ansiedad, pregúntate, ¿estoy preocupándome por algo bajo mi control o fuera de él? Si es lo segundo, suéltalo conscientemente. Segunda práctica, pasa al menos 1 hora cada día en soledad productiva sin pantallas.
No es tiempo de entretenimiento, es tiempo de trabajo interior. Puedes meditar, escribir un diario, caminar sin música, simplemente sentarte con tus pensamientos. El objetivo es desarrollar la capacidad de estar contigo mismo sin necesitar estimulación o validación externa constante. Inicialmente será incómodo, incluso doloroso, porque te enfrentarás a todo lo que has estado evitando con distracciones. Quédate con esa incomodidad. Esa hora de soledad es donde construyes las reservas internas de tu fortaleza. Tercera práctica, cada noche, haz el examen estoico. Escribe respuestas breves a 3 preguntas: ¿actué hoy según mis principios? ¿En qué fallé? ¿Qué puedo mejorar mañana? Este no es para redes sociales ni para nadie más. Es tu conversación privada contigo mismo sobre quién estás siendo versus quién quieres ser. Pero aquí está lo realmente poderoso: estas 3 medicinas filosóficas no son mutuamente excluyentes. Son sinérgicas. La autolegislación nietzscheana te da la capacidad de crear valores propios. El escepticismo schopenhaueriano te mantiene honesto sobre tus sesgos y limitaciones. El estoicismo te da la fortaleza interior para mantener tus valores incluso cuando el mundo te presiona a abandonarlos. Imagínalas como 3 columnas que sostienen el templo de una vida filosóficamente examinada. Necesitas las 3 eventualmente, pero empiezas construyendo la que tu estructura más necesita en este momento. Y necesito ser absolutamente claro sobre algo: esto no es autoayuda superficial. No es un hack de productividad de 30 días que promete transformar tu vida sin esfuerzo real. Estas prácticas son difíciles, incómodas, a veces dolorosas. Te van a confrontar con verdades sobre ti mismo que has estado evitando. Te van a exigir que renuncies a comodidades, ilusiones, dependencias que has estado usando como muletas. No hay antes y después mágico. Hay trabajo sostenido, día tras día, año tras año, que lentamente te transforma en alguien más fuerte, más claro, más auténtico. Los filósofos antiguos no prometían felicidad instantánea. Prometían algo mejor: una vida que valga la pena ser vivida. Entonces aquí está tu tarea concreta para febrero. Has identificado tu crisis principal. Has elegido tu medicina filosófica. Ahora comprométete públicamente, aunque sea solo contigo mismo, a practicar esa filosofía durante un mes completo. No medio comprometido, no cuando sea conveniente, sino como si tu cordura dependiera de ello, porque probablemente depende. Marca en tu calendario cada día que completes tus prácticas. Y al final del mes, evalúa honestamente: algo cambió. No esperes transformación total. Espera pequeños cambios, un poco más de claridad, un poco menos de ansiedad, momentos de paz que antes no tenías. Eso es evidencia de que la medicina está funcionando. Y entonces continúas. Y si descubres que después de trabajar tu crisis principal durante un mes o 2 sientes progreso genuino, entonces es momento de añadir la segunda columna. Si empezaste con Nietzsche porque necesitabas sentido, añade Schopenhauer para desarrollar humildad epistémica. Si empezaste con Marco Aurelio porque la validación externa te estaba matando, añade Nietzsche para crear valores propios. Construye tu filosofía aplicada capa por capa, práctica por práctica, día por día. No hay rush. Estos hombres dedicaron sus vidas enteras a este trabajo. Tú tienes tiempo. Pero lo que no tienes es la opción de no hacer nada. Porque aquí está la verdad final: las 3 crisis de 2026 no van a resolverse solas. La cultura no va a cambiar espontáneamente para volverse menos nihilista, menos tribal, menos adicta a la validación. Si algo, las fuerzas que producen estas crisis se están intensificando. Los algoritmos se vuelven más sofisticados en manipular tu atención. La polarización se profundiza. La soledad epidémica empeora. Si esperas a que el mundo cambie antes de hacer tu trabajo interior, vas a esperar hasta que tu vida se acabe sin haberla vivido realmente. La revolución tiene que empezar dentro de ti. Aquí está la verdad más reconfortante y liberadora que escucharás hoy: no eres especialmente roto. Tu generación no es únicamente defectuosa. Y los problemas de 2026 no son el apocalipsis sin precedentes que los titulares clickbait quieren hacerte creer. Todo esto ya había pasado antes. La crisis de sentido, el colapso de la verdad, la soledad epidémica. Cada una de estas enfermedades ha infectado a generaciones anteriores en formas diferentes pero, fundamentalmente similares. ¿Y sabes qué significa eso?
Significa que tenemos mapas, tenemos precedentes. Tenemos sabiduría probada en el tiempo sobre cómo navegar exactamente este tipo de territorio oscuro sin perder nuestra humanidad en el proceso. No estás caminando en la oscuridad sin guía, estás siguiendo un camino que millones han recorrido antes que tú. La crisis de sentido que Nietzsche diagnosticó en el siglo XIX no apareció de la nada. El colapso del cristianismo como sistema de significado cultural fue precedido por siglos de duda creciente, de tensiones entre fe y razón, de fisuras en el edificio teológico que eventualmente lo desmoronaron. Y antes del cristianismo, cuando el politeísmo grecorromano colapsó y ya no podía proporcionar significado existencial a una civilización en transformación, hubo otra crisis de sentido masiva. La gente de esa época también se sintió perdida, también buscó desesperadamente nuevos sistemas de significado. También experimentó el vacío existencial de un mundo donde los dioses antiguos habían muerto pero los nuevos todavía no nacían. Y de ese caos emergieron el estoicismo, el epicureísmo, el cristianismo primitivo, filosofías y religiones que ofrecieron nuevos mapas de significado. La historia es cíclica en sus crisis fundamentales porque la naturaleza humana no cambia. Cambian las tecnologías, las estructuras sociales, las modas culturales, pero las preguntas existenciales permanecen constantes. ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué debería hacer con mi tiempo limitado? ¿Qué hace que una vida valga la pena? Cada generación tiene que responder esas preguntas nuevamente en su propio contexto. No puedes simplemente heredar las respuestas de tus padres porque el contexto ha cambiado demasiado. Pero tampoco tienes que inventar todo desde cero porque las preguntas son eternas y la sabiduría sobre cómo abordarlas ya existe. Solo necesitas traducir esa sabiduría a tu situación específica. Y ese es exactamente el trabajo que hemos estado haciendo. Lo mismo aplica para la crisis de verdad. Piensas que la posverdad es un invento del siglo XXI, algo que apareció con las redes sociales y la Internet. Pero Schopenhauer estaba describiendo exactamente el mismo fenómeno en el siglo XIX, personas construyendo representaciones de la realidad que sirven a su voluntad en lugar de a la verdad objetiva. Y antes de él, los sofistas griegos del siglo V a.C. ya argumentaban que la verdad objetiva era imposible, que todo era retórica y persuasión, que podías hacer que el argumento más débil pareciera el más fuerte mediante técnicas de manipulación verbal. Sócrates dedicó su vida a combatir exactamente esa forma de relativismo que está destruyendo el discurso público en 2026. La diferencia es que ahora tenemos tecnología que amplifica el problema exponencialmente. Los algoritmos, las cámaras de eco, la viralidad de la desinformación, todo eso es nuevo. Pero el problema subyacente, que los humanos prefieren narrativas reconfortantes a verdades incómodas, que la razón sirve a la emoción en lugar de a la objetividad, que las tribus construyen sus propias realidades. Eso es tan antiguo como la civilización misma. Y las soluciones también son antiguas: pensamiento crítico, humildad epistémica, disposición a cambiar de opinión ante nueva evidencia. Todas esas son tecnologías filosóficas desarrolladas hace milenios precisamente porque este problema ya existía. Y la crisis de conexión, esa sensación de estar hiperconectado pero profundamente solo, tampoco es nueva. Marco Aurelio la estaba experimentando en la Roma imperial, rodeado de miles de personas pero sintiéndose fundamentalmente aislado, observando cómo las relaciones se volvían transaccionales y superficiales, cómo la gente usaba máscaras sociales en lugar de mostrarse auténticamente. Los estoicos desarrollaron su filosofía de la ciudadela interior precisamente porque vivían en una sociedad urbana masiva donde era fácil sentirse perdido en la multitud. Epicuro creó sus comunidades filosóficas como alternativa a la atomización social de su época. El Buda enseñó sobre el desapego de la validación externa hace 2500 años porque sus contemporáneos también sufrían de dependencia enfermiza de la opinión ajena. Lo que ha cambiado es la velocidad y la escala. Instagram no inventó la necesidad de validación externa, solo la cuantificó y la aceleró hasta volverla adictiva. Twitter no inventó la polarización tribal, solo la hizo más visible y virulenta. Tinder no inventó las relaciones superficiales, solo las industrializó. La tecnología toma tendencias humanas antiguas y las amplifica hasta que se vuelven patológicas. Pero las tendencias mismas, las debilidades fundamentales de la naturaleza humana que estas tecnologías explotan, siempre han estado ahí. Y las filosofías que estamos explorando fueron desarrolladas precisamente para contrarrestar esas debilidades. Entonces aquí está la buena noticia real. La sabiduría antigua funciona porque la naturaleza humana no ha cambiado fundamentalmente.
Nietzsche sigue siendo relevante porque el nihilismo es una posibilidad permanente de la consciencia humana, no una moda del siglo XXI. Schopenhauer sigue siendo útil porque el autoengaño es una característica constante de cómo funciona la mente, no un bal que podemos parchar con educación o tecnología. Marco Aurelio sigue hablándote directamente porque la dependencia de validación externa es una tentación eterna, no algo que Instagram inventó. Estas filosofías son medicina perenne para enfermedades perennes disfrazadas con síntomas contemporáneos. Y esto significa algo profundamente esperanzador, que puedes confiar en estas herramientas. No son teoría especulativa sin probar, son tecnología psicológica que ha sido validada por millones de personas a lo largo de miles de años. Marco Aurelio practicó su estoicismo mientras lidiaba con una plaga que mató a millones, guerras que amenazaban el imperio, y traiciones constantes. Y funcionó lo suficientemente bien como para mantenerlo cuerdo y efectivo durante décadas del estrés más intenso imaginable. Nietzsche desarrolló su filosofía mientras sufría enfermedades debilitantes, aislamiento social, y eventual colapso mental. Schopenhauer vivió la mayor parte de su vida en relativa oscuridad, sin el reconocimiento que buscaba. Estos no eran tipos privilegiados filosofando desde torres de marfil, estaban en las trincheras existenciales igual que tú. Pero también necesito darte la mala noticia con la misma honestidad, esta sabiduría no funciona mágicamente. Funciona mediante práctica sostenida, disciplina diaria, compromiso a largo plazo con el trabajo de transformarte a ti mismo. No hay versión de esto donde lees un libro, tienes un insight profundo, y todo se resuelve. La filosofía no es teoría, es medicina. Y la medicina solo funciona si la tomas consistentemente según las instrucciones. Nietzsche no te salvará del nihilismo si solo lees sus citas inspiracionales en Instagram. Schopenhauer no te dará claridad epistémica si no examinas honestamente tus propios sesgos cada día. Marco Aurelio no te liberará de la dependencia de validación externa si sigues revisando compulsivamente tus métricas de aprobación. Y aquí está la realidad más dura, incluso con práctica sostenida. No vas a resolver perfectamente estas crisis. No hay estado final donde ya no experimentas nihilismo, autoengaño o necesidad de validación. Esas son posibilidades permanentes de la existencia humana que tienes que gestionar activamente durante toda tu vida. Lo que cambia con la práctica filosófica es tu relación con ellas. En lugar de ser arrastrado inconscientemente por cada ola de vacío existencial, empiezas a verla venir y sabes cómo surfearla. En lugar de ser esclavo de tus sesgos, empiezas a detectarlos operando y puedes corregir parcialmente. En lugar de necesitar desesperadamente validación externa, la quieres pero no la necesitas para funcionar. Entonces aquí está el llamado final a la acción, y necesito que lo tomes absolutamente en serio. Tienes ahora mismo una elección binaria sin término medio. Primera opción, cierras este contenido, sientes que fue interesante o inspirador, y no cambias absolutamente nada en tu vida. Vuelves al scroll infinito, a las distracciones constantes, a evitar las preguntas difíciles, a vivir en piloto automático hasta que un día te des cuenta de que tu vida se acabó y nunca realmente viviste. Esa opción es cómoda, familiar, y estadísticamente la que la mayoría elegirá. Segunda opción, decides que esto es suficiente, que ya no puedes seguir viviendo en negación, y te comprometes a 30 días de práctica filosófica real. Eliges tu crisis, eliges tu medicina, y la practicas cada día sin excusas. No te estoy pidiendo que cambies toda tu vida de un día para otro. Te estoy pidiendo 30 días. Un mes de tu vida dedicado a aplicar genuinamente esta sabiduría antigua a tus problemas contemporáneos. Si después de 30 días no ves ninguna diferencia, si nada cambia, entonces descarta todo esto como filosofía inútil y vuelve a lo que estabas haciendo. Pero si ves cambios, aunque sean pequeños, si experimentas momentos de claridad que antes no tenías, si sientes menos ansiedad, más propósito, mayor paz, entonces sabes que la medicina está funcionando y continúas. Ese es el trato. 30 días de esfuerzo genuino a cambio de la posibilidad real de una vida que valga la pena ser vivida. Y si decides hacer ese compromiso, si decides que las palabras de Nietzsche, Schopenhauer y Marco Aurelio merecen ser probadas en el laboratorio de tu propia existencia, entonces no estás solo en ese viaje. Somos muchos los que hemos decidido que la sabiduría antigua es más relevante que nunca, que la filosofía no es una curiosidad académica sino una herramienta de supervivencia existencial en un mundo que se vuelve más caótico cada día. Únete a quienes piensan diferente.
Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. Porque los problemas de 2026 son antiguos, y las soluciones también. Solo necesitas el coraje de aplicarlas.